Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Gracias a quienes ya están conectados. Buenos días, un saludo especial para todos. Quienes se conectaron ya, nuevamente reiterarles el agradecimiento, pero además que le hagan la invitación a otros, a familiares, amigos, a conocidos, para que nos acompañen en esta hora, hasta las 10 de la mañana. Porque esta conversación, ayer cuando hacía promoción en mis redes sociales, yo decía, es una conversación interesante, importante, pero sobre todo necesaria por estas coyunturas y estos tiempos de pandemia. La hemos denominado COVID-19, bioética en tiempos de crisis. Hay muchas inquietudes, hay puntos de vista y en algunos casos hay mala interpretación de lo que se propone y lo que se plantea. Por eso vamos a conversar esta mañana un rato, un buen rato, esperamos las preguntas que ustedes tengan, pues con varios profesionales expertos en estos asuntos. Por eso empiezo de una vez a saludar primero a la doctora Estela María Navarro Estrada, quien es médica intensivista, es magíster en bioética, pero además es quien preside el Comité Departamental de Bioética, pero también el Comité de Medellín. Doctora Navarro, ¿cómo está? Buenos días y gracias por venir a conversar de estos asuntos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también la doctora Gloria Patricia Naranjo Ramírez, es abogada, es doctora en bioética y biojurídica y ella es miembro de ambos comités, del Comité de Medellín y el Comité Departamental. Doctora Naranjo, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en un rato la idea es poder contar en esta conversación con el doctor Leopoldo Giraldo. Él es saben muchos de ustedes, es el gerente para la contención de la COVID-19 en el departamento. Es quien está liderando las estrategias de la lucha y de cómo enfrentar este reto que tenemos como humanidad. Bueno, hay varios asuntos. Cuando uno empieza a hablar, doctoras, de bioética, pues la gente, mucha gente no entiende exactamente de qué estamos hablando. Me gustaría, doctora Estela, que empezáramos por ahí. Cuando hablamos de bioética, esa palabra, ¿qué concepto representa? ¿Qué significa la bioética? Pues mira, la bioética es un tema que viene desarrollándose desde el siglo pasado. Es una mirada ya no solamente como estábamos acostumbrados, pongamos la ética de las profesiones o la ética de la sociedad. Ahora estamos hablando también de la importancia del equilibrio de muchas partes que se desarrollaron en el siglo XX, sobre todo en tecnología, ciencia y lo que esto implica con la vida en general. La vida no solamente de los humanos, toda la vida básicamente
en el planeta Tierra. Entonces empezamos a ver que tenemos que empezar a considerar desde la ciencia, desde la tecnología, también desde la ética, para tener una mirada mucho más amplia de esta situación. En realidad la bioética puede traducirse como la ética de la vida. Es un puente entre la ciencia y el humanismo. Y como puente lo que hace es permitir esos diálogos interdisciplinarios, es decir, si bien nace en un contexto clínico, no se queda allí, como dice la doctora Navarro, en realidad es algo que en este momento se ve en distintos ámbitos de la sociedad y ya lo veíamos inclusive desde finales del siglo XX. Entonces, por eso la bioética ahora cobra muchísima relevancia, sobre todo en los tiempos que corren. Doctora Naranjo, en esos elementos históricos, entiendo, y ya muy específicamente referido a los comités, empiezan en los Estados Unidos. ¿En qué contexto, en qué coyuntura surge la necesidad de tener un comité que haga evaluación y que incluso tome decisiones con respecto a la vida, a los tratamientos, a la bioética? Sí, los comités de ética asistenciales, porque también hay otros tipos de comités, pero Sí. básicamente el comité de ética asistencial nace en el contexto norteamericano, en los años 60, cuando aparecen esas primeras máquinas de diálisis, y se dan cuenta que el criterio científico es importante, pero que necesitan la mirada de personas que provengan de otras áreas. Entonces, desde ese momento empiezan a tener una conformación con personas que provienen de distintos credos religiosos, que son representativos, digamos, de distintos estamentos sociales. Hay abogados, hay filósofos, hay arquitectos, inclusive en algunos comités hay pacientes. Bien. Y a partir de eso, digamos que en ese momento histórico, pues si teníamos una sola máquina de diálisis y teníamos varias personas que necesitaban ese recurso, era muy difícil saber a cuál de ellos íbamos a darle el recurso. Es un poco lo que estamos viviendo ahora. Y allí el criterio científico a veces era insuficiente y necesitaban también el apoyo del sentido común, de la gente del común, sin negar que obviamente los médicos tienen también su criterio y su sentido común, pero era importante saber qué pensaba la gente, y desde ese punto de vista se conformaron esos primeros comités. Esos comités en su momento se llamaron comités de Dios o comités de la muerte. Era muy simpático la denominación. ¿Qué nombres tan curiosos, sí, ¿no? Y era porque la gente creía que el comité decidía quién vivía y quién moría, y en realidad ningún comité de ética decide eso, ninguno. Los comités tienen como finalidad la protección de los derechos de los pacientes, la protección del BIOS, porque esa es su función, y por tanto lo que hacen es asesorar, recomendar, y en ese sentido, pues el profesional de la salud es quien toma la decisión de cuál va a ser el tratamiento adecuado para el paciente. Bueno, hagamos algo, vamos a hacer un salto grandísimo en la historia de la bioética y de los comités de bioética, que tiene además esa historia unos elementos importantísimos que son clave, pero por efectos de tiempo y de esta conversación nos vamos a saltar todo eso para llegar a un punto que usted acaba de tocar y que me parece bien en este momento de la conversación, pues derrumbar lo que muchos están diciendo en la ciudad y en el departamento, y es que tanto el Comité de Bioética de Medellín como el Comité de Bioética Departamental, el primero, el de Medellín, surge en marzo del año pasado, a propósito de la pandemia, el de Antioquia es un decreto departamental en agosto. Derrumbemos de una vez la idea de que ese Comité de Bioética va a decidir quién vive y quién muere, porque eso no es así, doctora Estela María Navarro. ¿Con cuáles propósitos se tomó la decisión de contar con el Comité de Bioética Departamental y cuáles son las funciones en específico de ese comité? Mira, precisamente enganchándonos con lo que cuenta Gloria de situaciones críticas, donde uno diría, tenemos recursos escasos, ¿qué vamos a hacer para darle respuesta a toda la población, previendo que estábamos ya en una etapa de pandemia, si no estuviéramos en una situación crítica todavía en la ciudad desde hace mucho tiempo? Empezamos a reunirnos y hablar. Lo primero que hicimos fue hablar con los especialistas de cuidado intensivo y decirles, ustedes que saben de esta enfermedad, ustedes que saben de cómo les va a los pacientes, para que nos digan qué es lo que pasa con estos pacientes y saber un poco hacia dónde evolucionan ellos. ¿Por qué? Porque en esta toma de decisiones tan delicada, lo que tenemos que tratar de hacer es ayudar a la mayor cantidad de la población
que necesite un recurso. Y para saber esto, pues lo primero que necesitaríamos es conocer los argumentos científicos. Y después de reconocer estos argumentos científicos, ahora sí nos ampliamos a diferentes aspectos de conocimiento, con filosofía, con psicología, con derecho, con humanistas, precisamente así, bueno, y nosotros, además de lo que están diciendo los médicos, ¿qué recomendaríamos? Y las recomendaciones no son escoja a Pepito Pérez porque tiene 60 años o porque tiene 40. Las recomendaciones son, fíjese muy bien cuál es el beneficio que el paciente va a recibir de ese tratamiento. ¿Por qué? Porque hay un recurso que es escaso, tengo que ser muy justa en la distribución. Y debo dar estos recursos a las personas que definitivamente se puedan beneficiar de él. Y entonces ahora sí empecemos a hablar de esto, que no vamos a discriminar. Pero lo que estamos haciendo es crear un marco de concepto para apoyar a las personas que toman la decisión. Porque desde la ley estatutaria está muy claro, la decisión clínica de un paciente compete es al médico. Existen muchas otras miradas que lo asesoran, lo apoyan, pero ese juicio, esa valoración de un médico frente al paciente no lo puede reemplazar el comité. Creo que rápidamente llegamos al meollo y a un punto importantísimo de esta conversación, pero si me lo permiten, yo me voy a volver un paso para descubrir el soporte y el sustento jurídico, porque muchos podrán preguntar, doctora Gloria Patricia, bueno, ¿y esta gente por qué se inventó un comité? ¿Y eso qué lo sustenta? ¿Y son ellos? ¿Y quién les da la potestad de poder asesorar, ilustrar, formar al personal sanitario, al personal de la salud para tomar las decisiones? ¿Qué soporte jurídico en la normatividad colombiana, constitución o demás elementos se tienen para crear y tener comités de bioética? En realidad, desde los años 90 en Colombia contamos con una norma que crea los comités de ética asistencial, a diferencia de los comités de bioética de investigación, ética y o bioética de investigación, que es una norma también de los años 90. Por tanto, la base jurídica estaba dada a partir de esa normatividad de los años 90, donde se autoriza la creación de comités y que tiene que ver con los derechos de los pacientes. Y específicamente se dice que una de las funciones de los comités de bioética asistencial tiene que ver con la protección de los derechos de los pacientes. Entonces, allí tenemos una primera norma como antecedente, la otra tiene que ver con el marco constitucional, porque obviamente los comités lo que buscan es proteger los derechos de las personas y por tanto está muy unido a todo el marco jurídico en relación con la protección de esos derechos fundamentales, a la vida, a la igualdad, a la libertad, a la equidad. Bueno. Y además tenemos desde el 2010 una norma que crea el Consejo Nacional de Bioética. Consejo Nacional de Bioética, a pesar de que teníamos ese marco desde el 2010, apenas fue nombrado el año pasado, justo unos pocos días antes de la pandemia, en enero, febrero se nombra. Entonces, si bien no teníamos una norma específica que permitiera, por ejemplo, que administraciones departamentales o municipales lo crearan, aquí se veía que no había ninguna incompatibilidad, que había ya una normatividad nacional, pero también desde el orden internacional la UNESCO ha hecho un llamado desde los años 80 para que se pueda contar con comités que ayuden a los distintos entes gubernamentales. Entonces sí teníamos ese marco, digámoslo ya, para poder actuar, y dentro de las funciones de los gobernantes está proteger la vida de sus ciudadanos, esa es su prioridad, y por tanto estaba todo ese marco listo para ser utilizado. Bueno, sabemos que muchos se han conectado en estos minutos, que otros llegarán. Yo aprovecho nuevamente para presentarles, para recordarles a quienes ya estaban, quienes están con nosotros esta mañana en esta conversación que la vamos a hacer hasta las 10 de la mañana, apenas estamos empezando. Ya hemos planteado unos asuntos importantes, pero sobre todo queremos que ustedes tengan la oportunidad, usted que nos está viendo, que está conectado, cuéntele al otro que estamos en esta conversación interesante, pero que nos hagan sus preguntas, las dudas que ustedes tienen. La conversación la hemos llamado COVID-19, bioética en tiempos de crisis. Creo que sobra explicar el contexto con los retos que hoy la coyuntura nos ofrece. A mi lado izquierdo, derecho para ustedes, la doctora Gloria Patricia Naranjo, es abogada, es doctora en bioética y biojurídica, y un poco más allá a la izquierda, la doctora Estela María Navarro Estrada, es médica intensivista,
es magíster en bioética, pero además es quien preside el Comité de Bioética Departamental y la doctora Naranjo es miembro de ese comité. Bueno, a propósito, ¿cuántos conforman el comité departamental? ¿Quiénes son, más que especificar nombres, profesiones o para entender los perfiles de quienes están en el comité? Mira, es un comité bastante... Suba, por favor. Exactamente. Muy bien, gracias. Es un comité amplio, es un comité multidisciplinario. Tenemos varios abogados, tenemos 2 abogados con diferentes especialidades, Gloria en la parte jurídica y también tenemos a alguien con experticia en la parte constitucional. Tenemos un psicólogo con doctorado en filosofía, entonces nos ampliamos mucho la mirada hacia el ser humano y hacia la reflexión. Tenemos médicos con también especialización en filosofía y bioética. Somos varios médicos clínicos, todos expertos en bioética, desde psiquiatría hasta cuidados intensivos. Tenemos un doctor en humanidades, o sea, ¿qué tratamos de incluir en este comité? No solamente la ciencia, no solamente el derecho, como lo mencionó Gloria ahorita, aquí hay un trasfondo del ser humano. Y teníamos que incluir entonces personas que nos reforzaran eso, la mirada desde afuera, la mirada desde las personas y sus necesidades. Esa es más o menos la constitución y llevamos reuniéndonos hace bastante rato, debatiendo ideas, tratando de dar aportes, tratando de capacitar en múltiples aspectos y esta función de asesoría, tratar de retroalimentarnos todo el tiempo en que estamos escuchando desde afuera. Bueno, doctora, vamos a revisar aquí en la transmisión que tiene en este momento que el sonido de la doctora Navarro no nos está funcionando bien y está diciendo cosas supremamente importantes. Ya con nuestro equipo aquí daremos una miradita para que ustedes tengan toda esta información muy clara que vale la pena. Ya vamos a revisar con la doctora Navarro. Mientras tanto, doctora Naranjo, ¿cuáles son el tipo de discusiones que se abordan en las reuniones ordinarias del comité en tiempos de pandemia por el coronavirus que transmite la COVID-19? ¿Ustedes de qué hablan allá? Esa pregunta es muy interesante y creo que es absolutamente pertinente. Hemos hablado de todo. Primero, desde la atención en tiempos de crisis, porque obviamente estamos dentro de un marco excepcional, con un marco jurídico excepcional, y por tanto los profesionales de salud pues están también aprendiendo de este virus. Esto es nuevo para todos. Nuevo para bueno, todos. Llevamos ya prácticamente un año, Sí. Pero es nuevo para todos. Y además sigue mutando. Entonces, Claro. hablamos primero de la atención clínica en un contexto de pandemia, hablamos de la responsabilidad jurídica que puede llegar a tener un profesional de la salud en tiempos de pandemia, hablamos de las agresiones de las que han sido objeto los profesionales de la salud, hablamos de el manejo de los cadáveres dentro de este contexto de pandemia, que también tiene un marco jurídico un poco diferente. Hemos hablado de la investigación en humanos, básicamente con todo lo que se ha hecho, la aprobación de emergencia de los medicamentos, la aprobación de emergencia que se ha hecho últimamente con las vacunas. Hemos hablado de el impacto que tienen las medidas que se puedan tomar como recolección de datos, como toques de queda. Hemos hablado de las creencias de la gente, de no solamente las creencias en términos religiosos, sino también del daño que se hace cuando se mandan cadenas en redes sociales sin verificar la veracidad o no. Digamos que allí, y también hemos hablado, por supuesto, de los principios bioéticos y biojurídicos que pueden ayudar a dar el soporte en la toma de decisiones a todos los niveles, porque obviamente también, y eso hay que reconocerlo, los distintos entes gubernamentales han estado también muy atentos a recibir las sugerencias y recomendaciones que se hacen desde allí. Bueno, acaban de escuchar ustedes los temas que han debatido en este comité de bioética departamental. Cada uno de esos asuntos da para hacer varios especiales vivos de este tipo y programas los que usted quiera, porque son asuntos esenciales y supremamente importantes e interesantes. Doctora Navarro, a ver, reiteremos con usted, vamos a chequear su audio, por favor. ¿Usted quiere complementar? ¿Estamos bien con el audio? ¿Cómo está? ¿Sí? Perfecto. Bueno, me voy a devolver con el respeto que usted me merece y me excusa, nos excusa por esto,
Pero es que yo ahorita le preguntaba por los perfiles de quienes conforman el Comité de Bioética Departamental, y como tuvimos un problemita con su audio, yo quisiera reiterar en ese punto para que nuestros seguidores en este momento en Facebook Live, pues entiendan la dimensión y el perfil de quienes están allí, por favor. Mira, entonces hemos contado con el apoyo de personas en derecho, abogados, pero con diferentes miradas, Gloria, en la parte de biojurídica y bioética, también desde la mirada de la Constitución. Entonces, nosotros tenemos con abogadas. Tenemos psicólogo con doctorado en filosofía, tenemos médico, filósofo con experiencia en bioética y en administración, tenemos varios médicos clínicos, desde intensivistas hasta psiquiatras, porque la parte de la valoración de la parte del ser, la esfera mental es importante, todos con conocimiento en bioética. Tenemos también una persona con doctorado en humanidades, todo esto buscando un equilibrio. O sea, no es solo lo científico, lo médico, es lo humano y lo social también, hasta lo filosófico un poco. Claro, porque es que no se puede dar respuesta desde un solo punto. Por eso, Gloria, al principio dijo, en la situación, supongamos, el problema de las máquinas de diálisis, nos dimos cuenta que el criterio clínico no era suficiente y que ese criterio clínico necesitaba apoyarse de otros aspectos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener muy claro que no podemos empezar a discriminar a las personas, que no podemos hacer juicios a priori, que tenemos que seguir respetando una serie de derechos, que tenemos que ponderar entre las necesidades de cada individuo comparados, supongamos, con las obligaciones que estamos teniendo hacia la sociedad. Entonces, esto no es una pregunta. Ahorita la doctora Navarro decía, los recursos son limitados. Por fortuna, y yo creo que esto hay que destacarlo en este punto de la conversación, la planificación de nuestros líderes y nuestros gobiernos nos permitieron rápidamente, en un proceso paulatino, aumentar nuestra capacidad de atención, no solo de disposición de camas, sino especialmente de equipos, especialmente para las unidades de cuidados intensivos. Pero finalmente, aunque hasta hoy hemos logrado atender a todo el mundo, porque creo que nadie puede decir que no se le atendió, pero poco a poco el servicio se satura. Hoy estamos sobre el 92% de ocupación de camas UCI y el recurso es limitado, es finito. En ese sentido, cuando llegue el momento de la saturación, de saber quién ingresa o quién no, ¿cuál es el papel aquí del Comité de Bioética y qué rol juega en relación con quienes toman las decisiones? Mire, nosotros hemos tenido una ventaja en relación con otros países y es que nosotros seguimos muy de cerca lo que estaba pasando en Europa y por tanto aquí dio tiempo, en realidad nos dio un poco más de tiempo de irnos preparando. Pero cuando se llegue a esa saturación, que ojalá no nos suceda lo mismo de allá, aquí el Comité Departamental de Bioética básicamente ya tiene una serie de elementos, ya hemos ido construyendo también documentos que venían también desde Medellín y por tanto esos documentos lo que se ha hecho es socializarlos también con las distintas instituciones y profesionales de la salud. El grupo de intensivistas de Antioquia ha estado también haciendo varias comunicaciones, la doctora Estela también ha estado en redes, en medios, porque lo que nosotros hacemos es entregar esa información a las distintas instituciones y los miembros de los comités de cada institución, porque todas las instituciones de salud tienen comités de ética, ellos son los que miran de allí qué elementos, de acuerdo a su propia idiosincrasia, a su propia relación clínica, porque las distintas instituciones tienen su propia impronta, ellos miran de allí qué elementos les sirven. Entonces, lo que nosotros hacemos básicamente es entregar esos elementos. Los comités de ética y bioética de las distintas instituciones también tienen sus propios elementos. Ellos miran si están o no de acuerdo, si pueden tomar elementos que les damos. Y finalmente son los médicos de esas instituciones quienes van a tomar la decisión. Muy bien. Quiero, por favor, que los compañeros de producción me confirmen si el audio de la doctora Navarro ya está bien. Vamos a revisarlo. ¿Sí o no? Bueno, está perfecto, listo. Bueno, entonces, doctora Navarro, gracias a quienes nos están reportando las dificultades de audio, estamos atentos y esperamos que hayan quedado ya
corregido. Recuerden que si tienen preguntas a propósito de estos retos desde la bioética, considerando la coyuntura actual, pues lo pueden hacer por la transmisión y ya nuestro equipo, nuestros compañeros están atentos para trasladar esas inquietudes. ¿Cuáles son, doctora Navarro, en el momento cuando los clínicos, los sanitarios, es decir, los integrantes del personal médico, los encargados de tomar las decisiones, qué criterios ha recomendado el comité a la hora de decidir cuáles son los elementos que se deben valorar para tomar una decisión frente a la atención o el recurso que demanda un paciente? En estos casos. Y adicional a esto, que tuvieran muchos conocimientos técnicos, porque habían recomendado entonces el grupo de los intensivistas y les dijimos, ahora sí, con todo esto claro, tenemos que empezar a pensar cuáles son los pacientes que ustedes están viendo que tienen mayor beneficio de este tratamiento. O sea, si el recurso es escaso, si tenemos que tratar de cubrir gran parte de la población, lo justo es entonces que los pacientes que ingresen a cuidados intensivos realmente reciban un beneficio de ese tratamiento. Y eso se les hemos hecho énfasis todo el tiempo. No discriminen, traten de aplicar el mayor beneficio a la hora de considerar a estos pacientes y utilicen sus criterios clínicos fundamentales en la toma de sus decisiones. Esto como una cosa muy general, que sería como un resumen de lo más ejecutivo que yo creo que pudiéramos hacer de estos documentos. No sé si Gloria tiene algo más para decir. También hemos hecho mucho énfasis en el tema de comunicación y salud, y sobre todo en un tema supremamente álgido, que es el tema de comunicación de malas noticias. Nosotros no estamos acostumbrados, digámoslo en términos muy coloquiales, a entregar malas noticias y más aún a recibir malas noticias. Y sobre todo porque nuestros profesionales están siempre pendientes de dar lo mejor de sí. Entonces, para un profesional de la salud, decirle que las condiciones no son las mejores, lo angustia muchísimo a él. Claro, total. Y la gente no está preparada. Por eso también se han hecho sugerencias en términos de comunicación de malas noticias, también se han hecho sugerencias en relación con el duelo, porque es que el duelo no es solamente porque a mí se me muere alguien, es porque he perdido el empleo, es porque he tenido que empezar a tener una serie de restricciones por mi propia salud, por la de los demás, es porque ya no puedo estar físicamente en contacto con el otro y nosotros somos una comunidad muy afectuosa. Entonces los profesionales de la salud que cuando tenían a un paciente que fallecía, muchos de ellos estaban al lado de la familia, colocaban sus manos, los abrazaban, estaban allí en ese apoyo, pues ahora tienen que hacer ese acompañamiento de manera diferente y eso también los ha impactado psicológicamente. Bueno, vamos a seguir esta conversación. Gracias a quienes están reportando. Nos alegra saber que hay muchos pendientes de esta tertulia, de esta conversación que estamos haciendo a propósito de bioética. Cuenten que estamos hablando de este asunto central que se hace muy vigente, además por estos días, cuando decíamos hace un ratico, estamos aumentando la demanda y la disponibilidad, cuando se está, digamos, de alguna manera saturando, que no ha pasado, estamos sobre el 92% en la ocupación de las camas UCI. No sé si se dieron cuenta lo que ocurrió aquí un ratico a propósito de los problemas de audio de la doctora Navarro. Necesitamos que se retirara el tapabocas, pues para escucharla un poco mejor, y como entre nosotros no está el distanciamiento y por eso utilizamos la mascarilla, por eso utilizamos el tapabocas, pues la doctora Navarro se movió un poco más allá, pero bueno, ya la habilitamos con quirúrgico además, que nos facilita un poco más la comunicación. ¿Qué tan importante en la relación paciente en unidad de cuidados intensivos y familia es la información y la comunicación, doctora Navarro? Y se lo voy a explicar o se lo voy a preguntar de la siguiente manera y me excusen que utilice un ejemplo personal. Hace poco una familia llegada me decía, mire, mi esposo está en la UCI de tal centro asistencial. Han pasado 2 días y todavía no tenemos reporte. Bueno, hicimos algunas gestiones y logramos que esto variara
completamente y ya les están entregando reportes, hasta 2 reportes diarios. Esa información, ¿qué tan importante es en este contexto de la bioética, que las familias sepan cómo están sus pacientes? Yo considero que es fundamental. Y nosotros en eso. Yo tengo la posibilidad de estar en las 2 esquinas, de estar trabajando en una unidad de cuidados intensivos y darme cuenta de las dificultades y de estar hablando de los problemas que está sufriendo la comunidad y entender esos puntos. ¿Y qué considero? Claro, las personas que están trabajando al interior de una unidad de cuidados intensivos, que tuvieron que duplicar su carga laboral, están teniendo serios problemas en encontrar espacios de tiempo para hacer esto. Sin embargo, lo que genera la falta de comunicación a ratos ha sido que falsas noticias que se han regado por cadenas, que chismes que se escuchan rápidamente, que se generan y que se siembran, hayan hecho mucho daño. Entonces, por eso la información sí es muy importante, la comunicación es importante, pero acá también tendríamos que hacer un llamado, así como los profesionales de la salud deben tratar de encontrar y generar estos espacios, la invitación también es a la sociedad y a la comunidad, porque la actitud agresiva y hostil está dificultando muchas veces el diálogo. Los servicios de salud nunca han estado para generar ningún tipo de daño, han estado para ayudar. Y una situación que estamos viviendo de un miedo general en la sociedad, lo que ha hecho es que desafortunadamente gestionemos recursos emocionales en vez de tratar de manifestar nuestro miedo de manera saludable, en convertirlo en la necesidad de agredir al otro, a ver si de pronto así yo recibo lo que yo quiero. Entonces hemos visto tensiones muy complejas al interior de las instituciones o al interior de las relaciones, y la invitación es bilateral. Tratar de comunicarse mejor hacia las familias, que las familias realmente permitan un diálogo transparente y honesto con los profesionales de la salud. Pero miren qué curioso y qué bonito lo que acaba de ocurrir, el ejemplo que puse, y me acaba de llegar un mensaje vía WhatsApp del reporte de la familia, doctora Navarro, doctora Naranjo, mire lo que le acaban de escribir. Hola a todos, nos acabaron de mostrar a, reservo el nombre del paciente, por videollamada, le dijimos cosas muy bonitas, está igualito, no le han hecho todavía la traqueotomía, pero el enfermero dijo que tal persona va bien, que esperáramos la llamada ya del médico respecto a los exámenes y los análisis. Esto acaba de ocurrir. Esta familia que tuvo el primer día, los primeros 2 días esa dificultad, está teniendo, y esto calma la ansiedad, esto representa, doctora Naranjo, en términos de ética, no sé, usted es la experta en estos asuntos, es la doctora en estos asuntos, pero esto cambia un escenario para una familia, incluso para un paciente, ¿o no? Claro, por supuesto, pero también hay que tener en cuenta que en este momento el talento humano en salud es supremamente escaso. Total. Están muy agotados y aunque ellos quieren entregar mucha información, a veces ni siquiera encuentran el medio para hacerlo. Definitivamente el tema de comunicación en salud es uno de esos grandes temas que hay que trabajar de manera bilateral y que por supuesto la vulnerabilidad del paciente también se traduce en una vulnerabilidad de las familias. Entonces, cuando la familia está informada de manera adecuada, cuando puede saber qué está pasando, obviamente eso no solamente calma la ansiedad, sino que también se ha visto beneficios terapéuticos y de eso pues la doctora Estela es quien sabe, porque ella también ha hecho las videollamadas, ella también ha acercado a las familias a los pacientes en las unidades de UCI. Sí, uno sabe el efecto Terapéutico de la compañía, tenemos claro que en un problema de salud pública estamos protegiendo primero las vidas, y las vidas no solamente de los pacientes, sino de las personas que estuvieran, supongamos, en un área, acompañantes, etcétera, que estarían con alto riesgo de exposición, pero eso no implica abandono, y eso lo tenemos que aclarar. O sea, los pacientes no están abandonados, los pacientes pueden tratar de crearse diferentes métodos para vínculos. El de las videollamadas ha sido el más frecuente, el de los chats por celulares. Nos ha tocado de repente pasar a un mundo de la virtualidad de manera rápida y acelerada, pero creo que dentro de todo hemos logrado algunos avances y algunas cosas. ¿Habría escenarios ideales? Claro. ¿Habría escenarios que todos nos gustaría cambiar? Claro. Pero todavía tenemos que acabar de proteger bastantes vidas, y en este aspecto es pedir un poco de paciencia.
de paciencia de todos los lados, porque la situación es crítica y es angustiante para todos. Son las 9 de la mañana, 34 minutos. Hay otros elementos que quiero conversar con nuestras invitadas de tertulia esta mañana, pero prometimos espacio, buen espacio, y ojalá el segmento que nos queda, que todavía es amplio, pudiera dedicarse a las preguntas de ustedes que están ahí conectados. Gracias. Todavía hay tiempo. Cuéntele a otros amigos, a otros familiares que estamos hablando de este tema, que este tema es no solo interesante, sino importantísimo por las coyunturas que estamos viviendo. Lina Marcela Molina nos pregunta, el comité, se está refiriendo por supuesto al Comité de Bioética Departamental, ¿va a ser parte para evaluar la situación sobre aplicación de la vacuna una vez llegue a Colombia? ¿El Comité de Bioética Departamental tendrá que ver con recomendaciones y asesorías de cara a los protocolos y sobre todo a la priorización de la vacunación? El comité tiene una función de acompañar. Hay algunas decisiones que vienen desde básicamente Presidencia y Ministerio de Salud que tenemos que acoger todos, pero el comité sí puede dar algunas consideraciones de situaciones puntuales, de coyunturas que no se han considerado. Entonces, hay un orden ya establecido, las cosas que decide el gobierno y el ministerio nos competen a todos. Estamos pendientes entonces porque este tema se está construyendo en este momento, el tema de vacunas, de empezar a escuchar cuáles son los planes para poder empezar a decir cuáles son los aportes que nosotros vemos que podemos ayudar en esta situación. Por aquí dice John también la pregunta por la recomendación al personal de salud de qué tener en cuenta al momento de decidir qué paciente accede a los servicios de salud. Debería repetirse para escuchar bien la respuesta de la doctora Navarro. Claro, entendemos a John, hemos tenido algunas dificultades con el audio que parecen ya están corregidas, pero esos elementos de priorización, los considerandos de quien decide a la hora de determinar quién accede al recurso, que por fortuna por el momento y hasta ahora ha sido suficiente, pero empieza a agotarse y empezamos a llegar, tal vez, esperemos no sea así, al límite de la capacidad de los recursos, que siempre serán finitos por más que tengamos muchos. ¿Cuáles son esos elementos, doctora Navarro? Entonces, tenemos varios aspectos que toca considerar simultáneamente. El primero, fundamental, es un análisis clínico. Es un análisis clínico donde le damos a los médicos o a los enfermeros o a las personas de atención prehospitalaria una serie de guías, de protocolos, de algoritmos, de escalas para ver estos pacientes que ellos están recibiendo, cómo se prevé que le pueda ir en una estancia en cuidados intensivos, qué pronóstico tienen incluso con los mejores tratamientos. Tenemos unos aspectos que ya salen muy fuertemente desde el comité. El primero es no discrimine, y voy a hacer mucho énfasis en esto, porque en este escenario no va a ser un factor de EPS, de que yo sí he estado pagando o no, de mi estado social, de las roscas que tengo, ¿no? Yo acá soy un ciudadano más que tengo derecho a una atención. Y un tercer aspecto muy importante en el que hicimos mucho énfasis y es tratemos de atender a la mayor cantidad de población que se beneficie realmente de este tratamiento. Porque si tengo que gestionar un recurso público escaso, tengo una obligación no solamente hacia el paciente que tengo acá, sino a responderle a la sociedad. Entonces, ¿quiénes deben recibir las camas? Aquellos pacientes que usted considere, con todas estas escalas y con todo esto que le hemos dicho, que realmente podemos ver un beneficio de esa intervención en cuidados intensivos, porque las cosas en cuidados intensivos son unas terapias de soporte, pero ya sabemos que para el COVID no hay un tratamiento que lo cure. Así que nosotros más o menos les podemos decir, analicen realmente cuáles son las posibilidades de que este paciente se recupere. Y de que se recupere, aquí voy a hacer una cosa adicional, al nivel de que para esa persona sería válido. Porque claro, una cosa es salir vivo y otra cosa es salir vivo pero con grandes discapacidades. Y este es el momento donde todos nos deberíamos preguntar, ¿qué tipo de vida yo no quisiera tener si me llego a enfermar? ¿Qué tipo de secuelas para mí serían insoportables e intolerables? Porque en este diálogo con los pacientes esto también entra. No solamente su vida está en riesgo, sino aún si logramos que usted sobreviva, puede quedar con un daño importante. ¿Cuál sería el nivel de daño que usted considera que en ese caso para usted eso no sería algo soportable y que usted hubiera preferido
que la enfermedad hubiera seguido su curso natural. Entonces, preguntarle a las personas realmente qué es lo que esperan, el mejor desenlace, el peor desenlace, con cuál de estos se quedan ellos en un punto que digan, yo acepto tratamientos si puedo quedar más o menos de esta manera. Pero si vemos que no va a ser este el resultado, entonces en ese caso yo preferiría mejor que la enfermedad siguiera su curso y que yo pudiera descansar y no quedar sometido a una situación de algún tipo de discapacidad que para mí sería intolerable. Hemos llegado a un asunto que calificarlo no es fácil, yo podría decir simplemente y muy escuetamente tenaz, pero sobre todo central en mis decisiones y en lo que yo quiero para mis procesos. Pero aterricemos eso, importantísimo lo que la doctora Navarro acaba de decir, doctora Gloria. Esto, ¿cuándo lo informa uno como paciente? Esto hay que hacérselo saber a la familia. Hoy estamos ante un reto de la humanidad, una pandemia que nos acosa a todos. En cualquier momento nosotros podemos ser los pacientes complicados en una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuándo hablarlo? ¿Cuándo decidirlo? ¿A quién comunicárselo para que todo esto quede claro? Mire, eso es muy importante porque nosotros tenemos el tema de voluntades anticipadas. Tenemos un marco jurídico que permite tener voluntades anticipadas. Es un documento, pero ya no es necesario inclusive que se haga ante notario. Pero en Colombia, y más por nuestra cultura, cuando alguien decide hablar de la muerte, se le ve como, no traigas, no seas ave de mal agüero, es lo que se dice. Pero el momento oportuno sería todos los días decirle a la familia, mire, si yo llego a estar en una situación de estas, primero, si tengo una creencia religiosa, que eso es importante, o tengo una creencia de cualquier índole, quiero que se respete. Si yo llego a ver que mi condición de salud se deteriora, no me ingresen, manténganme dentro del estado que pueda soportarlo. Quisiera que, por ejemplo, me llevaran a tal persona. Todo esto hay que dejarlo, hablarlo con la familia, hablarlo con los niños, con los jóvenes, es quitar el miedo a hablar de la muerte. La muerte es algo que está unido a la vida, son la misma moneda con caras diferentes, nacer y morir. Entonces, lo primero que hay que hacer es un trabajo de comunicación, también a nivel de la familia, y allí pues tenemos un miembro del comité, que creo que más adelante van a tener también con él un evento, donde les va a hablar mucho del tema de la muerte, del duelo, porque este tipo de elementos, porque se les ha pedido a los pacientes y a las familias que en la medida de lo posible tengan una voluntad anticipada para alivianar la carga de los profesionales de salud, para saber un poco en qué contexto se ha movido esa persona. No es lo mismo, por ejemplo, un paciente que llega y que básicamente dice, yo ya hice todo lo que tenía que hacer en mi vida, estoy viviendo horas extras, estoy usando los términos que uno escucha, claro. Al paciente que dice, es que yo tengo mucho por hacer, es que yo estoy muy vital, es que yo no puedo. Entonces, esos miedos de la gente los conoce quienes están al lado, pero el médico no, el profesional de enfermería no. Entonces, cuando la familia, por ejemplo, ahora que hemos estado con tiempo en las familias, podemos sentarnos y decir, venga, mamá, ¿usted qué quisiera que hiciéramos? Venga, hijo, ¿usted qué quisiera que hiciéramos? Quitémosle el miedo a hablar de la muerte. Pues tremendo, no sé qué piensan ustedes, pero hemos llegado a un punto importantísimo en esta conversación. Ya vamos a seguir, les dijimos al inicio de la transmisión en vivo que pronto el doctor Leopoldo Giraldo Velázquez, quien es el gerente para la contención de la COVID-19 en Antioquia, nos acompañaría, estaba en una reunión y ya ha ingresado a este conversatorio. Gerente, buenos días, ¿cómo está? Ofrecer excusas, pero estábamos en una discusión igual de compleja, que es el tema de vacunación y cómo vamos, que posiblemente también toca por estos lados. Muchas gracias. Yo creo que... Sí, sí. Muy bien. A propósito de vacunas, Antonio Pérez por aquí pregunta, ¿hay alguna priorización para las vacunas, especialmente en Antioquia, personas adultas, sectores? ¿Los lineamientos serán otorgados por el gobierno nacional o tendremos la posibilidad desde el liderazgo regional de priorizar con criterios adicionales? Buenos días. Lo primero es que el gobierno nacional ya había definido unos criterios
de priorización. Y esos criterios de priorización iban primero en dos fases. Una primera fase que cogía la población mayor de 80, primero, los trabajadores de la salud de primera línea, cuidados intensivos, hospitalización, urgencias. Iba a una segunda etapa donde ya cogía la población mayor de 60 años con el resto de trabajadores de la salud, y otra tercera línea que cogía la población con comorbilidades, mayores de 16 años con comorbilidades hasta los 59, digamos, y algunos trabajadores, profesores, etcétera. Anoche sale el decreto, está pendiente de firma, donde va a tener ya las condiciones particulares, ¿cierto? Entonces esperamos, lo que nosotros creemos es que, y lo decía el ministro anoche, los criterios de priorización no van a cambiar, porque lo primero es prioricemos los que nos están generando mayor mortalidad, los mayores de 80, hay que protegerlos, y lo otro, venga, protejamos a la gente que tiene mayores complicaciones, los que tienen las comorbilidades, que también son muchas personas, pero hay criterios que hay que definir, tan simple como esto: yo estoy inmunosuprimido, yo tomo X medicamento, oiga, ¿me van a vacunar o no? Yo soy tuberculoso, pero tengo esto. Entonces todavía hay un montón de cosas que tendremos que ir aclarando, pero partamos de que hay un concepto básico de priorización de población hacia disminuyamos la mortalidad, disminuyamos el riesgo y las complicaciones y disminuyamos los contagios. John Arenas da gracias por repreguntar a propósito con la doctora Navarro. Araceli Carvajal, Araceli, gracias por estar conectada. Doctora Navarro, el paciente y la familia, pregunta Araceli, reciben esta información en tiempo oportuno, y aquí vale la pena un poco desarrollar lo que hablábamos con la doctora Gloria. ¿Quién debe tomar la iniciativa? ¿De dónde a dónde va el asunto? ¿Las dos partes? ¿O quién plantea la conversación de en caso de conmigo hagan esto? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que nunca la humanidad había tenido tanto conocimiento sobre una enfermedad y su manejo como ha sido el COVID. A mí nunca me ha tocado que la gente me hablara de ventiladores, eso pues, o sea, ya hay un conocimiento establecido y las personas saben que esta enfermedad da muchas cosas, pero que en sus fases más graves produce caída del oxígeno en la sangre, y que si eso no mejora, con oxígeno simplemente toca ayudar con una máquina. Así que la conversación es ya, la conversación es en la casa, la conversación debe ser de manera pausada, calmada, con todo el conocimiento, sin la angustia que genera el momento de la atención, empezar a conversar desde ya. Y hay algo que vamos a tener que aceptar, porque cuando a uno no le gusta algo que el otro familiar decide, uno si quisiera hiciera las cosas diferentes. Yo siempre lo pongo a manera de broma: uno con quién se casa, con la persona que los papás dicen o con quien uno quiere. Uno qué carrera estudia, lo que uno quiere, lo que los papás dicen. Entonces aquí es lo mismo, las decisiones más importantes de la vida son personales. ¿Por qué hay que hacer énfasis en esto? Porque si una persona ha manifestado de manera clara y tranquila, sobre todo los adultos mayores, que son la población que más se está muriendo, y nos dicen: yo he disfrutado la vida, yo no quiero pasar unos días conectados a tubos y a cables, a mí eso no me interesa, yo ya me siento satisfecho. Y si esa persona en un hospital llega a perder la capacidad de tomar decisiones, los familiares, su deber moral es respetar la voluntad de esa persona y no decir: es que mi papá hablaba bobadas, es que mi papá no sabía, es que yo lo quiero mucho, yo lo amo, yo lo adoro y yo soy capaz de cuidarlo así esté postado en cama el resto de la vida. Yo sé que esa es una expresión de amor, pero la expresión de amor más grande es el respeto. Es respetar a esa persona, porque esa persona es la que puede sufrir, es la que va a ver afectada su dignidad. Así que la conversación no es solamente hijo yo quiero, papá yo quiero, sino en caso de que se llegue este momento, yo necesito que usted haga respetar esto que yo le estoy diciendo, porque la obligación del médico de no hacer daño a una persona que no quiere que lo conecten al ventilador, el oficio es ese. Hacerle daño es conectarlo a un respirador, porque eso es lo que esa persona llamó como daño. Así que el médico tiene la obligación de tratar de evitar vulnerar a ese ser humano.
Y por eso es que estamos diciendo, es muy importante estas conversaciones desde ya. Que llegamos a un asunto central en esta conversación, y si hoy teníamos asuntos por hacer, creo que debemos adicionar una tarea: conversar esto en familia y tomar decisiones para estar preparados, porque no sabemos qué pueda ocurrir. Doctora Navarro, yo creo que este tema que plantea Marlene Orrego, por supuesto, es para usted, médica intensivista, y usted decía ahorita, elementos importantes a valorar son las secuelas que la enfermedad pueda dejar. Entonces, Marlene plantea cómo identifican las secuelas con las que va a quedar un paciente. ¿Es posible hacer un ejercicio de prospectiva desde la ciencia y desde la medicina para decir, este paciente que ingresa con estas condiciones podría quedar con estas realidades? Sí, uno tiene, obviamente, mientras más pasa el tiempo, más posibilidad de análisis. Por ejemplo, si un paciente llega necesitando oxígeno a un hospital, no tengo muy claro qué va a pasar, pero si un paciente llega en paro y lleva más de 10 minutos, yo sí puedo predecir en el tiempo qué es lo que va a ocurrir. Entonces yo no lo puedo predecir siempre, pero en el tiempo voy teniendo cada vez más información. Y por eso a veces nosotros lo que hacemos que ingresa a la UCI, uno lo ingresa con un objetivo de que se mejore. Pero si no se está logrando ese objetivo, que para esa persona era lo que había dicho, que esto es lo importante para mí, nos tenemos que replantear nuevamente esto. Y eso está desde el momento. Desde el momento que el paciente ingresa a la UCI, eso lo tenemos que tener en claro. Si no se logra el beneficio que esa persona buscaba, pues entonces tenemos que replantearnos el tratamiento que estamos haciendo. Doctor, lo conversamos muy al inicio de esta tertulia que empezó a las 9 de la mañana, pero quiero recapitularlo con usted para entender desde el punto de vista de la Gobernación de Antioquia la importancia que tiene un comité departamental de bioética. Ya contábamos, creado por decreto departamental en agosto del año pasado, y un poco en la coyuntura y en el contexto del reto mundial y de la crisis por la pandemia. ¿Cuál es ese propósito, esa importancia, y ustedes por qué avalaron o facilitaron y convocaron la creación de ese comité? Fundamental, desde el inicio de la pandemia, antes de que pensáramos que íbamos a tener las camas llenas, estábamos pensando qué pasaría para mí como profesional de la salud. ¿Cuál es mi reto como médico que estoy en un servicio de urgencias? ¿Cuál es mi reto como enfermera que estoy en el CRUE? Para ser capaz de tener las competencias y la información necesaria para poder tomar decisiones tan difíciles como esas. La doctora Navarro lo decía ahorita, qué tan importante que nosotros pudiéramos conversar del tema antes de que me pase. Yo poder sentarme con mi papá y decir, si pasara esto, ¿vos qué querés? ¿Yo qué debería hacer, papá, con vos? Y que nosotros, como esa primera medida del... Sí, si me pasa a mí también. O sea, que eso lo tengamos claro. Y lo otro es que nuestro personal de la salud en cualquier hospital, yo llego y estoy en P, y remito un paciente que no tiene ninguna posibilidad, y lo pongo a la familia, a él, en una vuelta, venga hasta aquí, y a los 4 o 5 días están retornando a su pueblo con las manos vacías, sabiendo que posiblemente no había necesidad de venir hasta aquí. Es tener como esos elementos muy difíciles, porque yo digo, esa línea entre la vida y la muerte que planteaba la doctora ahorita es muy difícil, pero la vivimos todos los días, y ojalá pudiéramos entregar los elementos a nuestro personal, a las familias, ser capaz de tener los elementos para decirle a una familia, hay que decidir esto. ¿Ustedes qué quieren? Porque no es que nosotros lo decidamos en algún momento. Con la familia muchas veces, ¿usted qué quiere? Pero hay momentos en que tendremos que tomar decisiones también desde el trabajador de la salud, el profesional de la salud que atiende al paciente, de a quién se le asigna una u otra cosa dependiendo de las condiciones clínicas y las perspectivas que vaya a tener ese paciente. Doctora, en este contexto, sobre todo el de esa respuesta, hay algo que decía la doctora Navarro hace un rato, la variable edad, qué tan importante es. Y mire, varias de las opiniones y de las preguntas están yendo allá, y es además absolutamente entendible, porque por allá marzo, abril, mayo, cuando todo nos llegaba de Europa, decía, están dejando morir a las personas mayores. Claro, como la expectativa de vida es menor, el tiempo que les queda
es menor, pues priorizan la atención en UCI de pacientes más jóvenes, de 30, 40 y 50 años, y no de 70, 80 años. La variable edad, ¿qué tan importante es a la hora de asignar recursos que son limitados y que tal vez no ha pasado, insisto con esto, en algún momento se agotan y no hay más? Miren, eso tiene que ver con varias situaciones. Primero, no discriminar. La edad no es un factor para discriminar y en eso los doctores nos apoyan. No es un factor para determinar, porque hay personas de 80, de 90 años que ustedes han visto que han salido recuperados de las instituciones y hay pacientes de 30, de 25 años que no salen. Entonces, la edad no puede ser un factor discriminatorio y de hecho lo tienen supremamente claro nuestros profesionales. Segundo, en Europa también hay que tener en cuenta que es una población supremamente mayor. A ellos los cogió en primer momento sin estar preparados, sin saber nada. Cuando nos llega, nosotros ya tenemos un poquito más de elementos, tampoco muchos, pero tenemos un poco más de elementos. De hecho, aquí hemos estado muy pendientes de lo que pasa en otros lugares y por tanto ya sabíamos que las personas mayores eran mucho más vulnerables porque obviamente muchos de ellos, no todos, hay adultos mayores que están muy bien físicamente, pero hay adultos mayores que asociado a la edad, pues también vienen unas comorbilidades, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí eso lo han tenido supremamente claro. La priorización nunca se hará por el tema de edad, se hará básicamente por su condición de salud, cuál es su diagnóstico y, como decía la doctora Estela, cuál va a ser su pronóstico. No discriminar, decía la doctora Navarro, que era como el fundamento esencial. Doctora Navarro, dice Guillermo Alejandro Bernal Rodríguez, agradezco que se pueda hablar sobre la bioética en pospandemia, porque si bien algunas personas están enfermando de COVID, otras están sufriendo las consecuencias de la enfermedad, en especial los que lograron salir vivos de la UCI. Y otra persona que está conectada agrega la priorización de recursos y el ejercicio que hace el CRUE, que es articular todo el sistema sanitario para saber en dónde se atiende y cómo, dónde están disponibles los recursos. Pero además tenemos una alerta roja hospitalaria que dice, por lo pronto, otros procedimientos y otras cosas no. Algunos dicen acá, pues eso está retrasando atenciones de pacientes cardíacos, diabéticos y no sé qué más, que pueden complicarse y que se van a convertir en un reto para el sistema muy prontamente. Sí, eso se tiene en cuenta desde el sector salud y es una de las características de la alerta roja. Es tratar de definir entre los procedimientos urgentes y electivos realmente qué podemos hacer. ¿Qué pacientes pueden esperar la atención y qué pacientes es necesario atender ya? Entonces, si un paciente tiene en este momento un infarto agudo de miocardio, pues obviamente eso es una urgencia vital. Y es que no es que las camas son para COVID. Las camas que hay de UCI son para pacientes con COVID y los demás pacientes que se generen urgentemente en el... Hay pacientes de otras enfermedades y de otras situaciones como un siniestro vial, por ejemplo. Lo que sería es que si yo tengo un problema de vesícula desde hace 2 años y decido operarme esta semana y la cirugía se complica y termino en cuidados intensivos, ahí es donde decimos, realmente es necesario hacer algunas cirugías, algunos procedimientos. Entonces, se hacen aquellos procedimientos donde uno sabe que si no los hace, el paciente va a tener un desenlace catastrófico pronto, pero hay otros procedimientos que han podido esperar y que creemos que es mejor esperar hasta que la ocupación baje un poco. Es más o menos esa la idea. Doctor Leopoldo, gerente, mire qué interesante lo que está pasando en este momento y que nos sirve para aclarar. Lo primero nos gusta porque entonces un concepto ya está claro. Entonces dicen algunos, bueno, si el Comité de Bioética Departamental no decide quién vive y quién muere, entonces lo hace el CRUE. El CRUE es el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. En este entorno, en este contexto, ¿cuál es el rol gerente del CRUE? ¿Qué hace el CRUE? Una tarea muy compleja, pero la suerte es que hemos tenido las posibilidades hoy de no tener que decir lo uno o lo otro. Ese esfuerzo grande de nosotros de haber crecido de 480 camas a tener hoy 1.287 en redes, nos ha permitido, como decía la doctora Navarro, atender los pacientes con las patologías crónicas que necesitan una cama de cuidados intensivos, pero los pacientes que han llegado con COVID. Ahora, insisto en un tema que lo planteamos ahorita. ¿Usted quién decide sobre la vida y la muerte? Es muy difícil, ¿cierto? Hay unos conceptos, hay unos criterios clínicos, hay
un paciente en una condición que tiene una esperanza de vida, que va a tener una calidad de vida posterior, que va a tener unas posibilidades reales en el proceso de atención, que uno dice, este paciente, le doy la cama porque este paciente va a salir y va a salir bien. Ve, tengo este otro paciente que en esta condición lo voy a entrar y no va a salir. Y no le pongo ni nombre, ni sexo, ni color, ni nada, ni asegurar nada. ¿Quién es el que le va a ir mejor y que vamos a dar un mejor resultado en la vida del paciente? Y esa decisión es muy difícil, pero esperamos que no tengamos que llegar a ese punto, pero es posible que si nos toca, se pueda tomar esa decisión. Y a propósito, de la tercera movilidad. Y llega otro de 20 años sin ninguna enfermedad y solo hay un ventilador, ¿cuál sería la decisión del comité? El comité no decide frente a la atención. Yo espero que producto de lo que hemos conversado hoy, esta mañana, esto quede claro. El comité no decide, el comité asesora. Un caso de estos ya entra una valoración clínica de unos elementos que el equipo encargado en compañía de la familia decidirá. Y recuerden que aquí sumamos un elemento, la voluntad del paciente, si está expresada previamente. Claro, Lo hemos hecho desde hace mucho tiempo en otras enfermedades. Supongamos cuando tengo que destinar otro recurso escaso, que es un trasplante. Cuando yo tengo que decidir a qué paciente trasplanto, entonces yo tengo que fijarme incluso desde la posibilidad de que sobreviva al proceso del trasplante. Porque es que si yo tengo claro que un paciente no va a sobrevivir a un proceso, uno no le somete a ese estrés. Entonces no es, hacemos nuevamente énfasis, no es el de 80 años porque comorbilidades con respecto al de 20, se lo voy a poner al contrario. Tengo el de 20 años con muchas comorbilidades y tengo el de 80 años sano. Pues puede que en la valoración clínica realmente quien tenga más posibilidades de sobrevivir sea el señor de 80 años, porque esto no es una situación de que es porque es anciano, no. Es por la posibilidad de sobreviva que están dando las funciones de ese organismo y por eso esa parte no la puede hacer un comité de bioética. Ellos hablamos de la presión, de los riñones, etcétera. Eso es una cuestión muy clínica, entonces esa decisión la toma el clínico, el médico, el enfermero, el técnico de APH, que mira todos esos datos, esos parámetros y dice, en tal escala, en tal puntaje, en tal protocolo, este paciente tiene tantos puntos y eso hace que la predicción sea tal o cual otra, pero eso es parte del ejercicio clínico. Todo el tiempo les ofrecimos este servicio entre 9 y 10 de la mañana, se están disparando las preguntas, estos asuntos son muy retadores y muy interesantes, seguramente en otro momento tendremos la oportunidad de abordar con esta claridad las decisiones que se toman en estos casos, que son casos extremos, casos de crisis, pero para cerrar, doctora Gloria, quiero preguntarle por la importancia de planificar y yo creo que aquí hay que hacer un reconocimiento de nuestras autoridades, del desgobierno nacional, el gobierno local y obviamente el gobierno departamental, porque si nos hubiéramos quedado con 400 camas no más de atención, pues hoy estaríamos en una crisis, en una mortalidad altísima. Planificar, visualizar escenarios, ¿qué tan importante es desde la bioética para tener la capacidad de atender? Mire, desde la bioética hay un llamado y es básicamente el tema de solidaridad, el tema de respeto a la dignidad humana y derechos humanos y el respeto a la vulnerabilidad. Y cuando yo tengo en cuenta esos principios, obviamente voy a propender por eso, por mirar escenarios futuros, escenarios posibles, que además pueden ser reales porque lo estamos viendo en otro lado. Nosotros no tenemos que experimentar en cabeza propia lo que ya otros están viendo. Por eso el llamado a la planificación no es solamente desde los entes gubernamentales, sino también desde nosotros mismos en nuestra vida. Es decir, yo que estoy planteándome a partir de esto, porque ahora tenemos una situación muy coyuntural, pero en un futuro, por ejemplo, las camas UCI van a quedar disponibles. Es decir, Medellín sigue creciendo, el departamento sigue creciendo, las regiones siguen creciendo, los turistas van a seguir viniendo. Entonces vamos a tener también en la pospandemia, vamos a tener algo que desde ahora se está planificando y que obviamente ese recurso va a quedar en disposición, pero no solamente para nosotros, sino también para quien lo requiera. Si algo ha tenido también la planificación a nivel nacional, departamental, local, es que ha permitido también integrar y conocer la realidad de muchas instituciones que muchas veces no se conocía y también ha visibilizado la labor de los profesionales de la salud. Y aquí yo sí quiero hacer un llamado a la comunidad, porque miren,
Durante muchos meses la gente estuvo aplaudiendo a las 8 de la noche a los profesionales de la salud. Entonces, ellos eran héroes mientras estaban en las instituciones, pero cuando los veíamos con sus batas en un supermercado, entonces eran como si fueran los villanos. Eso no es coherente. Es decir, es importante respetar también a los profesionales de salud, a todos, pero ellos son nuestros primeros cuidadores en los servicios asistenciales. Y algo también muy importante para que la gente lo sepa: las agresiones que han sufrido los profesionales de salud no solamente deterioran su condición de salud mental, también física en muchas ocasiones, sino que también puede hacer un efecto, digamos, jurídico, porque las personas que agreden también se pueden ver comprometidas en procesos penales. Entonces, miren, en este momento lo que está llevando a esto es un miedo, es un pánico, es un terror, y lo único que se nos está pidiendo es ser responsables con nosotros. En la medida en que yo me cuido, cuido al otro. No podemos pedirle afuera lo que yo no estoy haciendo. Entonces, la gente dice, es que la gente no se cuida, no se... Venga, pero usted se está cuidando. Es que a mí cuando no me ven, yo me quito el tapabocas. Entonces, hay que ser responsables. Claro. Es decir, si yo en la casa hago una cosa, en la calle hago otra, eso no tiene sentido. Es la doctora Gloria Patricia Naranjo, es abogada, es doctora en bioética y biojurídica, es miembro del Comité Departamental de Bioética. Gracias, doctora Gloria, por acompañarnos esta mañana. Doctora Navarro, dos asunticos finales muy rápidos y muy puntuales para cerrar con claridades, porque Juan Camilo Gallego nos pregunta, ¿la decisión de llevar un paciente a la unidad de cuidados intensivos la puede tomar un técnico? ¿Quién toma la decisión de trasladar un paciente de un cuidado crítico, de un cuidado especial, a un cuidado intensivo? De manera diferente. Es alguien que tiene conocimiento en salud definitivo. Es alguien que tiene entrenamiento en estos procesos de triaje definitivo. Si es un intensivista, si es un médico general, si es un médico de emergencias o si es un enfermero, pues va a depender de la estructura de cada institución, pero esas personas que estén haciendo ese rol definitivamente han sido capacitadas para esta toma de decisiones y cuentan con posibilidad, obviamente, de preguntar en caso de alguna incertidumbre al interior de su institución y asesorarse. Juan Carlos Castaño, si el comité evalúa casos puntuales, caso por caso, o marca líneas estratégicas y líneas de definición. No se dedica a analizar los casos individuales de los pacientes, le interesa saber qué casos han sido paradigmáticos, conflictivos, para poder plantear algunos escenarios, y a veces nos anteponemos a hechos y decimos qué tal si llegara a esto, pero la capacidad del comité no es de responder al caso, sino dar sugerencias en generales en caso de, pero la decisión, nuevamente hacemos énfasis, es de la persona que está al frente de un paciente o de que está con esa información específica, y el comité simplemente brinda los elementos de juicio para ayudarlo en ese proceso. Doctora Estela María Navarro es médico intensivista, magíster en bioética y preside el Comité de Bioética Departamental. Gerente Leopoldo Giraldo, gerente, gracias por acompañarnos, por llegar. Sabemos que su agenda hoy está agitadísima, está de reunión en reunión, no solo hoy, sino todos los días, es así. Pero gracias por hacer el esfuercito y estar con nosotros un momento, muy amable. Le dedican una cantidad de tiempo a este trabajo. Lo han hecho aquí, lo han hecho en el Comité de Medellín y han fortalecido las capacidades que tiene nuestro recurso humano para tomar esas decisiones tan difíciles. E invitar, porque también cada institución debe tener un comité de bioética que comparte la problemática y toma esas decisiones. Allá sí también se toman esas decisiones. Ahí toca, porque ahí sí estoy enfrente de la educación. Entonces es invitar al fortalecimiento de esos comités de bioética en lo local. Lo que decía la doctora Gloria. Oiga, es que yo voy para una... Lo que nos han dicho en los medios. Hombre, si te vas para la calle, no pidas cama de UCI. Muchachos, yo estoy asumiendo mi responsabilidad individual, social, protegiéndome yo, protegiendo a mi familia, protegiendo a mis compañeros de trabajo. Estoy manteniendo esas medidas que me permitan que de alguna manera seamos capaces de disminuir los contagios, disminuir los riesgos dentro de la familia, dentro de los equipos. Hombre, y que podamos, con las capacidades que hemos desarrollado, atender la situación que tenemos hoy, que creemos que somos capaces como
doctor Leopoldo Giraldo, quien es el mucho por conectarse, ya los invitaremos a nuevas conversaciones de este tipo con asuntos muy relevantes, muy importantes, coyunturales en desarrollo de los retos que una situación como la actual nos plantea. Muchas gracias y ya sabrán de nosotros, ya les enviaremos nuevas convocatorias, nuevas invitaciones para seguir conversando de estos temas esenciales. Un feliz día para todos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Permiso Muchas que ahora gracias. sí me tomo